Denme un segundo. Igual van a disculpar la bulla que tengo atrás, es por el día del padre, que está vivo al frente de un colegio, entonces en el colegio están haciendo como el día del padre, así que se va a escuchar un poquito de bulla. Bien. Entonces, tenemos aquí el tema de hoy que vamos a avanzar, que se llama Unidad 2, el libro del Éxodo, tema número 2, en el Sinaí, hacia el Sinaí. Y para iniciar este tema me gustaría que comience orando la hermana Felipa. Buenas noches, hermana, que Dios me lo bendiga. Buenas noches. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, mi Dios, por este día que tú nos regalaste, por esta oportunidad, Padre. Agradecerte, Señor, por todos los días de nuestras vidas, Padre, y así también por cada uno de mis hermanos que están presentes, Padre, para poder, Señor Dios mío, aprender, Señor, este seminario, Señor, que tú nos guíes, tú nos enseñes, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro maestro para poder enseñarnos a cada uno de nosotros sabiduría, entendimiento, Padre. Queremos, Señor, conocerte más a ti, Señor, y agradecerte, Padre, por cada uno de mis hermanos que están, Padre amado, y a cada uno, Señor, nos dé sabiduría, papito querido. Agradecerte, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, con cada uno de nosotros, Padre, así también a la pastora, Señor Dios mío, darle esa sabiduría, entendimiento, bendito Dios. Muchas gracias, Señor. En esta noche sé que tú estás con cada uno de nosotros, Padre, y agradecerte, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a empezar. Denme un segundo, voy a traer mi Biblia que está aquí al lado de la mesa. Denme un segundo. Ya, ahora sí, me traje igual los audífonos para ver si se me puede escuchar un poquito mejor. Ustedes me avisan. ¿Se me escucha bien ahí? ¿O no? Sí, profe. Ok, bien. Gracias. Entonces vamos a empezar. En este tema vamos a hablar sobre lo que es llegando al monte. Entonces todos vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 2. Bien, dice así la palabra del Señor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Entonces, esta parte de lo que es ya la historia de cómo ellos están en el Sinaí o cómo ellos van hacia el Sinaí, nos habla de que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, ellos acamparon, ¿no? En el desierto y ahí en el monte. Entonces, para empezar, ellos llegaron al desierto de Sinaí y les tomaron 3 meses de confianza en Dios para llegar a este lugar. Al fin ya habían llegado finalmente a este lugar. Entonces, vieron la liberación de Dios de Egipto. Vieron también su dirección en el camino que seguramente, que habían ellos andado, ¿no? Vieron su gloriosa victoria en el Mar Rojo, vieron el milagroso regalo de parte de Dios de comida, agua,
vieron una batalla que había sido librada con oración que terminó también en victoria sobre Amalek. Ellos también, asimismo, Israel permaneció en el desierto de Sinaí hasta Números capítulo 10. Entonces, el título, cuando nosotros leemos Números, tenemos ahí el título de Números capítulo 10, que dice: primero está al inicio del capítulo 10 las trompetas de plata, pero luego a partir del versículo 11 tenemos lo que es: los israelitas salen del Sinaí. Entonces son más de 57 capítulos de la escritura que son dedicados a lo que ocurrió, ¿no? Lo que ocurrió a Israel en el año que acampó durante el monte Sinaí. Entonces, la palabra que convencionalmente se traduce desierto no es un desierto en sí como de arena, sino que es un campo de pastos el cual no ha habitado hombre. Eso según Colosenses. Y acampó, dice allí, Israel delante del monte. En un sentido, todo lo que pasó antes estaba como tal destinado para traerlos a este lugar. Entonces, este era el principio del cumplimiento de lo que Dios había dicho en Éxodo capítulo 3, versículo 12. Y lo vamos a leer también. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, esto le dice ahí, ¿no? Y te será por señal de que yo te he enviado. Y ya cuando los haya sacado Dios de Egipto, entonces van a servir ¿a quién? A Dios en el monte. Entonces Sinaí era el lugar donde Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente, ¿no? Toda la nación de Israel podría pronto experimentar algo de lo que Moisés experimentó en la zarza ardiente. Incluso Moisés los podría dirigir a este monte para esta experiencia, debido a que él ya había estado allí. Ahora, el pueblo no puede ir más allá que su líder. Si el sitio tradicional del monte Sinaí se parece a algo, se parece como a un púlpito gigante. Un repentino monte se alzaba empinado en el desierto, ¿no? Y aquí Dios predicó uno de los sermones más dramáticos jamás escuchados. Y aún existe una buena razón para creer que el sitio tradicional del monte Sinaí, en la península de Sinaí, no es la localización correcta del monte donde todo habría sucedido. Entonces, de acuerdo a lo que es el Éxodo capítulo 2, versículo 15, capítulo 3, versículo 1 y capítulo 3, versículo 12, este monte estaba en la región de Madián, lo cual estaba en el lado del Golfo de Acaba, es decir, al este de la península del Sinaí, y la antigua tierra de Madián está en la moderna región de Arabia Saudita actualmente. Entonces, en Gálatas capítulo 4, versículo 25, el apóstol Pablo describe claramente al monte Sinaí ser parte de Arabia, aunque algunos exponen que esto se puede entender como una extensión de la península de Sinaí, pero este no es el entendimiento normal de donde Arabia está, ¿no? Ni el moderno o el antiguo entendimiento tampoco. Entonces, hay evidencia significativa, histórica y arqueológica para asociar al monte árabe Jebel al-Laos con el sitio del monte Sinaí. Bien, entonces, luego nosotros podemos ver que en el capítulo 19, versículo 3 y 4, que vamos a buscarlo también ahí para leerlo, dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Era tal
4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído hasta aquí. Entonces en esta parte Dios le recuerda a Israel su gran poder y el cuidado que tuvo sobre ellos. Entonces a Moisés, Moisés subió, ¿no? Y ya es ahí cuando Dios lo llama y desde el monte ya le dice todo lo que tiene que decir a la casa de Israel. Entonces, pero vamos interpretando qué es lo que significa cada cosa. Cuando habla de, y Moisés subió a Dios y lo llamó desde el monte, entonces no habla de que Moisés, conducido por Dios, subió al monte para encontrarse con Dios como lo había hecho ya antes. Y Jehová habló nuevamente con Moisés otra vez, ¿no? Entonces, cuando habla de así dirás a la casa de Jacob, con este título, Dios asocia a la nación con el más débil y el más inestable de los patriarcas. Hasta este punto, ellos actuaron más como Jacob que como Abraham e Isaac. También cuando habla de vosotros visteis lo que hice a los egipcios, Dios les dio un mensaje a Israel a través de Moisés, un mensaje en cuanto a su propósito y destino para Israel. Este destino estaba basado en lo que Dios ya había hecho por ellos en la gran liberación de Egipto. También habla de os tomé sobre alas de águila, ¿no? Entonces las alas de águila sabemos que son fuertes y seguras, pero también habla de una protección cuidadosa. Se dice que las águilas no llevan a los aguiluchos en sus garras como otras aves, ¿no? Los aguiluchos se sujetan a sí mismos en la parte posterior del águila madre y son protegidos mientras son llevados. Entonces, cualquier flecha de un cazador debe pasar a través de la madre antes de que pueda tocar al aguilucho que pueda llevar en su parte posterior. Ahora, esta metáfora se desarrolla más extensamente en lo que es Deuteronomio capítulo 32, verso 11, que lo vamos a leer. Verso 11, y dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Entonces, aquí es donde se ve el amor compasivo, ¿no? La protección, fuerza y cuidado de Dios, donde es comparada con la majestad de los atributos de dicha ave, en este caso, el águila. Entonces, aquí es donde ya habla, ¿no? Y os he traído a mí, que habla sobre la liberación, y después dice, os tomé sobre alas de águila, que era para compañerismo. También habla de, os he traído a mí, es decir, que Dios no liberó a Israel para que ellos pudieran vivir apartados de Dios, sino para que ellos pudieran ser el pueblo de Dios como tal. Entonces, vemos ahí que entra también lo que es Éxodo capítulo 19, versículo 15 al 6. Y nuevamente lo vamos a leer. Éxodo capítulo 19, versos 5 al 6. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, nos habla de si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Entonces, Dios pronto haría un pacto formal entre Israel en el monte Sinaí, pero antes de que él lo hiciera, él revelaría lo que él quería hacer por un Israel obediente. Entonces, antes, dice, ¿no? Antes de que Dios llamara a Israel para guardar su ley, él seguramente, él les asegura más bien, o les dice que tienen que guardar su pacto. Entonces, el pacto era más grande que la ley misma. El pacto que Dios hizo con Israel involucraba a la ley, sacrificio y la elección de obedecer para ser bendecido y desobedecer y ser maldecido. Entonces, le dice, vosotros seréis mi especial tesoro. Dios tenía destinado a Israel a ser un tesoro especial para él. Él quería que ellos acabaran con un pueblo con un solo propósito en el gran plan de Dios. Un pueblo de gran valor y preocupación para Dios, ¿no? Entonces,
no era como si Dios ignorara al resto del mundo, porque Dios mismo dice, ¿no? Porque mía es toda la tierra, sino que él más bien estaba determinado para usar a Israel para alcanzar la tierra. Entonces el apóstol Pablo también quería que los cristianos conocieran qué grande tesoro eran ellos para Dios. Entonces él oraba para que ellos conocieran las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y esto usted lo puede leer en Efesios capítulo 1, versículo 18. Entonces nos dice, ¿no? Donde su tesoro está, allí está el corazón del hombre. Si están en los barcos en el mar traicionero, él se hizo violentamente su cama, solicitando seguridad. Si está en los tejidos, él se cuida del moho. Si está en el metal, se cuida del óxido y los ladrones. Entonces, y Cristo es menor cuidadoso por los suyos, ¿no? Este es un comentario que hace Meyer o Joyce Meyer. Entonces, nos está hablando acerca aquí a lo que habíamos visto, ¿no? En cuanto a vosotros seréis mi especial tesoro. Entonces, también nos habla acerca de la parte de vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de que Dios tenía destinado a Israel para ser un reino de sacerdotes, donde cada creyente podría venir ante Dios y como grupo ellos representaban a Dios ante todas las naciones. Y nos dice aquí que toda la acción debía de actuar como mediadores de la gracia de Dios hacia las naciones de la tierra. Esto según Kaiser, ¿no? También nos da otro comentario de que la elección particular de Israel por parte de Dios tiene un propósito universal aún más amplio. También nos dice que Pedro nos recuerda que somos real sacerdocio, esto según primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Y también nos habla de que aquellos que sirven a Dios como reyes y sacerdotes, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, para Dios su Padre, entonces esto lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y gente santa, ¿no? Entonces, el propósito de Dios para Israel era que la gente santa, una nación y pueblo apartado del resto del mundo, la posesión particular de Dios, aptos para su propósito, entonces nos recuerde, o Pedro nos recuerde que somos una nación santa, ¿no? Un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y esto según Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahora, como pueblo de Dios debemos de apartarnos haciendo y pensando de una manera diferente al flujo del mundo en general. Entonces, ahí seguimos nuevamente interpretando lo que nos habla esta parte del Sinaí, donde en Éxodo capítulo 19, versículo 7, encontramos lo siguiente. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que crean para siempre. Entonces, en esta parte vemos que expuso en presencia de ellos todas las palabras, ¿no? Que Jehová le había mandado. Entonces, después de esto, el pueblo es retado a recibir el pacto otra vez. Después de haber escuchado los términos, ellos lo recibieron otra vez. Luego, en la parte de, bueno, aquí mismo, donde ellos aceptan o reciben el pacto otra vez, ellos dijeron que todo lo que Jehová había dicho, haremos. Entonces es decir que ellos aceptan el pacto, aceptan todo lo que Dios les estaba diciendo. Su respuesta de ellos fue sincera, pero también fue hecha en ignorancia, ¿no? Esto según Morgan, este es el pensamiento que él dice, porque después lo afirmarían de nuevo, pero dentro de un arreglo mucho más formal. Y eso lo encontramos en Éxodo 24, capítulo 24, versículo 1 al 8. Y me gustaría que lo lea
el hermano Eduardo. Amén, hermano, ¿lo puede leer? Amén. Éxodo 24, 1 al 8. Sí. Amén. Así dice la palabra. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nabat y Abiú, y sentate de las ancianos de Israel y nos inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó y oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Amén. Entonces aquí ellos decían que todo lo que Dios les iba a decir, todo lo que Dios quería que ellos hicieran, ellos dijeron que lo aceptaban. Entonces, pero aún con nosotros decimos, ¿no? Todo lo que Jehová ha dicho haremos, pero fallamos. Es prácticamente lo que ellos quisieron decir, pero Dios nunca falla. Entonces, Él espera y sigue su propia manera de dar gracia y de gobernar sobre lo que es Israel. Entonces, Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Aquí en esta parte lo que quiere decir es que Moisés actuó como un verdadero sacerdote, como un intermediario entre Dios y el pueblo. Y Dios habló audiblemente a Moisés para que el pueblo oiga mientras Dios hablaba con él. Y para que todos supieran que Dios en realidad habló o hablaba con Moisés en ese momento. Entonces, y es interesante, ¿no? Que dice ahí: y se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y tembló, dice, ¿no? El pueblo tembló. Y entonces Dios había descendido sobre el monte en forma de fuego. Entonces, se ve eso y se pueden ver muchos otros puntos más. Ya a partir de lo que es el capítulo 20, nosotros nos vamos encontrando ya con lo que es los mandamientos. Pero ahorita seguimos todavía tocando esta parte. Entonces, en el capítulo 19, verso 10 al 13. 19, 10 al 13. Dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos,
y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado y asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Entonces, en esta parte donde Dios le dice o donde Dios nos dice lo que pasó de ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, entonces Dios se iba a aparecer a Israel de una forma espectacular. Ellos iban a ver la presencia de Dios en fuego, ¿no? En forma de fuego. Y antes de que esto pudiera pasar, el pueblo se tenía que preparar. Incluso hay una parte que dice que Moisés ni bien descendió al pueblo, dice que él consagró a la gente y les dijo que ellos se tenían que abstener de tener relaciones sexuales. Y entonces ya después nos habla de que en la mañana del tercer día retumbaron truenos, relámpagos, y ahí fue cuando ya una nube cubrió el monte y se oyó un fuerte y prolongado, dice, toque de cuerno de carnero, y el pueblo tembló. Y entonces Dios había descendido sobre el monte en forma de fuego. Y después de que hubo esta preparación, señaló el término al pueblo en derredor, ¿no? De manera que Dios prometió revelarse a sí mismo en el Sinaí, y él dijo a Israel, guardaos. Habían límites que no se podían cruzar. Israel debía mantener su distancia detrás de los límites, obviamente, y la penalidad por errar en mantener su distancia era la muerte. Y también le dice, obviamente, que de seguro morirá. Ahora, cuando nos habla de no lo tocará mano, era porque cualquier persona o animal que haya sido muerto por acercarse demasiado debía haber sido o tenido como impuro, de tal forma que no se le podía tocar, por lo que ellos debilitaban ser ejecutados con piedras o también con saetas. Si hay algo básico sobre la naturaleza humana es que de una necesidad de límites, ¿no? Porque una persona sin límites no se puede. Entonces, al poner estos límites y traer la pena de muerte al quebrantarlos, Dios le mostró a Israel que la obediencia es más importante que sus sentimientos. Entonces no dudamos de que algunos intrépidos israelitas sintieron el ir más allá de los límites, pero ellos tuvieron que someter sus sentimientos a la obediencia. Cuando suene largamente la bocina, esta parte del versículo quiere referirse a que el pueblo solo se podía acercar cuando Dios los invitara, y la trompeta señaló que la invitación estaba abierta. Al sonar de la trompeta ellos pudieron llegar al límite de la barrera, pero no pudieron ir como tal más allá de ese límite. Y en el versículo 9 vemos lo que es ya la ordenanza y la santificación y purificación. Entonces dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Entonces ellos en esta parte es lo que le decía, se tenían que abstener de tener relaciones sexuales. También nos habla de que santificado el pueblo, o que santificó el pueblo y lavaron sus vestidos, entonces significa que el pueblo inmediatamente se preparó para la revelación de la cual, o de Dios, la cual ya había sido prometida al tercer día, cuando Dios se lo dijo a Moisés, ¿no? Entonces les dice ahí también, estad preparados para el tercer día. Entonces el encuentro con Dios vendría solamente en el tercer día, porque Dios lo prometió.
Dios prometió revelarse a sí mismo en el tercer día y ellos tenían que esperar para eso. Entonces también les dice, no toquéis mujer. Y en el resto de las escrituras nos enseñan que existe una impureza inherente en las relaciones sexuales, ¿no? Este mandamiento era particular para este evento. Dios quería que en esta situación el pueblo demostrara su deseo de pureza al poner ropa limpia y al refrenar sus deseos, aún con deseos legítimos. También nos habla de que los hombres debían de venir ante Dios con la mejor preparación que pudiesen tener para que ellos puedan santificarse y purificarse. Ahora, la presencia de Dios en el monte, ¿no? La terrible presencia de Dios en el monte, podríamos llamarlo. En esta ocasión está en Éxodo capítulo 19, de 6 al 19. Donde ya nos dice que les dice al pueblo de Israel que van a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. También les dice que todo el pueblo respondió a una voz de que ellos iban a hacer todo lo que Jehová les dice. Moisés refiere las palabras del pueblo a Jehová. Luego sale aquí las señales de que, le dice, señalarás término al pueblo de alrededor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Y luego ya hasta llegando a lo que es el versículo 6 hasta el 19, nos habla. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Entonces también nos dice más adelante que cuando esto estaba pasando, el monte estaba humeando, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en el versículo anterior, el versículo 18, donde dice, todo el Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Entonces, vemos que truenos y relámpagos espesaban la nube como tal. Y estas señales de poder y de gloria indicaban la presencia de Dios. Y todo el ambiente habló de la presencia de Dios en un sentido terrible, ¿no? Tanto que después el pueblo de Israel como que quedó con miedo y le dice a Moisés, sube tú porque nosotros tenemos miedo, por ahí enojamos a Dios, ¿no? Como que, y Dios nos destruye, entonces mejor como que ve tú, ¿no? Como que delegando nosotros siempre nuestra propia responsabilidad y si muere, que muera él, ¿no? Pero nosotros quedamos vivos más o menos en esa actitud. Entonces, y dice que el sonido de bocina muy fuerte en realidad era lo que Israel vio y sintió durante los truenos, es decir, los relámpagos, la nube, el humo y el terremoto que era atemorizante también, ¿no? Pero cada uno de estos eran fenómenos naturales, aunque espantosos al mismo tiempo. Pero el sonido de bocina no salió del campamento, sino que salió del mismo cielo. Entonces no es de asombrarse de que se estremeció todo el pueblo que está en el campamento. Luego nos dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Entonces al sonido de la bocina, Moisés dirigió al pueblo al límite de la barrera, es decir, al pie del monte Sinaí, donde ellos pudieron ver, donde ellos pudieron oler, oír y virtualmente, o más bien físicamente o espiritualmente, probar, ¿no? El fuego el cual cubría el monte. Pudieron ver, estar ahí, estar conscientes de que estaba ahí. Entonces, y también sintieron que la tierra tembló bajo sus pies cuando el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina decía que iba aumentando en extremo, es decir, que en medio de todo esto el sonido de la bocina iba aumentando de extremo hasta que Moisés habló con Dios. Y entonces cuando Dios le respondió con voz tronante, Israel colectivamente oyó a Jehová hablar en el monte Sinaí de una manera audible y con voz tronante. Ahora, en el versículo 20 nos dice, y descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte,
Y Jehová llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Nos habla de cómo Moisés sube al monte hacia la inmediata presencia de Dios. Después, cuando nos habla de que descendió Jehová sobre el monte Sinaí, nos estaba hablando sobre la cumbre del monte. Dios vino a una presencia especial, al monte Sinaí, listo para encontrarse con Moisés como un representante de toda la nación de Israel. Y Moisés entonces subió, Dios descendió y Moisés subió, ¿no? Mientras que el pueblo temblaba de terror abajo del monte, ¿no? Al pie del monte, Moisés necesitó la valentía para subir y se armó de valentía para subir a la cumbre, para encontrarse con Dios. Entonces Moisés necesitó valentía para subir en medio de todos los truenos, relámpagos, terremotos, fuego, humo y todo lo que estaba ocurriendo en el monte. Pero Moisés conocía a Dios no solamente en los términos de este asombroso poder que aparentemente nosotros vemos aquí que nos explica la Biblia, sino que también en los términos de bondadosa gracia. Y es ahí donde entran lo que son los capítulos Éxodo capítulo 19, versículo 21 al 25, donde dice, Dios le dice a Moisés que baje para anunciar al pueblo otra vez que respeta la santidad de su presencia en el Sinaí. Y entonces dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estrago. Entonces dice que Moisés en ese momento descendió y se lo dijo al pueblo, y cuando desciende ya es ahí donde ordena al pueblo, ¿no? Y aquellos que a través de la rebelión curiosidad, o por una simple osadía, se tomaron la libertad de subir al monte, iban a ser muertos, es lo que le dice. Le dice también que la gloria y la grandeza de Dios no era un asunto que debía estar sujeto a un cuestionamiento como tal, podríamos decir científico, o una manera de probar la hombría de estos, ¿no? Entonces el pueblo no podrá, dice, subir al monte Sinaí. Esto no quiere decir que solamente porque Dios llamó a Moisés y a Aarón a subir, no significó que hablaba de una invitación abierta para que todo el pueblo se pudiera encontrar con Dios sobre el monte Sinaí. Y luego nos habla de más los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová. Y aquí es donde nos dice que toda la idea del monte Sinaí era la exclusión, ¿no? En todo Éxodo 19 nos describe la admiración y el temor de cada israelita que debió sentir en el monte Sinaí. Y es fácil pensar que esto les inspiró un estilo de vida, de santidad y terror al mismo tiempo, ¿no? Pero Sión habla de amor y perdón también. Así como lo que es el Sinaí, el monte Sinaí, nos habla mucho de la paciencia que Dios tuvo que tener con el pueblo de Israel para no destruirlo. Y es que el pueblo de Israel era tan, pero tan rebelde, que no importaba cuántos milagros Dios hiciera, no importaba cuánto vieran ellos con sus propios ojos lo que Dios hacía, para ellos era como que no pasa nada, ¿no? No, aquí no vemos nada, como que estaban ciegos, sordos y mudos, porque no podían ver lo que Dios hacía. Y entonces cada vez que pasaba algún problema, como estaban tan consentidos por Dios, comenzaron a tener ese tipo de caprichos, de decir, Dios, no tenemos esto, necesitamos esto, o cambiemos a nuestros líderes y pongamos otros líderes. Entonces, y Dios siempre estaba enojándose. Incluso hay una parte del Éxodo que es muy interesante, donde dice que llega un punto que Dios se enoja tanto con el pueblo
que comienza a mandar una plaga que comienza a matarlos inmediatamente a muchos de ellos. Y entonces Moisés habla con Aarón y le dice, lleva ahora incienso y párate en medio para que esta plaga se pare, porque la ira de Jehová ya se encendió y no va a parar, dice, ¿no? Y entonces se imaginan ahí ya Aarón todo viejo, ¿no? Corriendo él con su incienso ahí para poder salvar a lo que es el pueblo de Israel. Pero aún a pesar de esto, ellos ya lloraron todo y guardaron luto por toda la gente, todas las personas que se habían muerto. Pero a pesar de esto fue como que al día siguiente, Moisés y Aarón tienen la culpa y que vamos a hacer esto. O sea, comenzaron a sublevarse nuevamente, aún a pesar de que estos habían hecho algo para parar la ira de Jehová. Entonces, es como que llegaban momentos donde Dios como Padre ya decía, ya suficiente, ya les aguanté demasiado, ya no más, ¿no? Pero algo pasaba y entonces era ahí donde Dios ya como que se enojaba demasiado, y como Moisés era amigo de Dios, entonces Moisés era como su amigo íntimo de Dios en ese momento, ¿no? Incluso hay una parte ahí en Éxodo que nos habla donde Jehová lo defiende a Moisés como su amigo. Y eres como que la persona en la que más confiaba. Así lo dice Éxodo, ¿no? O así lo describe, que es de las personas que más confiaba. Entonces, ese Dios, ¿no? En el monte Sinaí, y ese es el pueblo en el monte Sinaí, con el rumbo de ir, ¿no? De ir y de llegar en ese momento a lo que es el Sinaí. Ya una vez establecidos ahí, es ya a esperar a que Dios les dé las instrucciones para que ellos puedan salir de Israel. Ahora, tenemos nuevamente lo que es la unidad 2, y aquí tenemos el libro de Éxodo, seguimos acá, pero tenemos el tema número 3, que nos habla del Israel y el pacto de Jehová. Entonces, hagamos una distinción aquí entre lo que es pactar con Dios y realizar un voto a Él. Entonces, en la historia bíblica, el llamado pacto o establecer pacto con Dios siempre fue iniciativa de Dios. Y ejemplo claro de esto son los patriarcas, ¿no? A los cuales Dios se les acercó para establecer un pacto con ellos. Y existen otros relatos en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de lo que son Reyes y Crónicas, en los cuales algunos reyes junto al pueblo determinaron hacer pacto delante de Dios y para seguir a Jehová y cumplir al mismo tiempo lo que era su ley. Y aunque el término hebreo usado ahí para pacto, es decir, berit, es el mismo usado en Génesis capítulo 17, versículo 4, Dios pacta con Abraham. Y debe entenderse mejor esto como promesa, ¿no? En pocas palabras, el rey y el pueblo hacían promesa delante de Dios. Y aquí introducimos la expresión voto, el cual al parecer tiene un significado similar al del pacto, pero lo es solo en la esencia de una promesa. Entonces, tal como lo hizo Jacob en Génesis capítulo 28, versículo 20, que dice así. Génesis capítulo 28, versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Entonces aquí nos dice que Jehová, que Jacob hizo voto. Entonces el pacto es la intención de Dios de hacer alianza como tal con el hombre, ¿no? Con el ser humano. Y el voto difiere de esto en que es la intención del hombre para hacer algo como promesa a Dios. Entonces, estas aclaraciones son un poco importantes hacer, ya que en medio cristianismo actual se usa lo que es la doctrina del pacto de manera un poco irresponsable y también al mismo tiempo indiscriminada. Entonces, violentando de alguna forma lo que es el principio básico de la alianza y el propósito al cual está sujeto en sí, pues, ¿no? Y luego vemos lo
que es el pacto violado y renovado nuevamente. Entonces, mencionamos en temas anteriores que el pueblo, estando en Sinaí, ya había entrado en el pacto de Jehová, según Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 6. Entonces, en el cual Dios se hacía de Israel su pueblo y un pueblo especial, ¿no? Y Dios dice que vendría a ser el Dios de ellos. Pero el compromiso no quedaba ahí. Desde ese capítulo, Dios empieza a impartir y dar a conocer sus leyes a Israel. Leyes que vendrían a ser el distintivo del pueblo santo. Todo se celebró perfectamente, el pueblo asume la alianza y aún es confirmado el pacto en Éxodo capítulo 24:1 y es confirmado como debe ser, ¿no? En este caso viene a ser con sangre. Y otro elemento importante aquí es la consagración de quienes vendrían a ser los administradores del culto de Jehová. En este caso los sacerdotes, quienes no valerían solamente o solo por el templo y el culto a Dios, sino que vendrían a ser los maestros del pueblo. Ahora, también vemos que la cosa no quedó allí del todo, ¿no? Y tristemente el pueblo transgredió el pacto. Entonces pronto se apartaron, dice, del camino que Dios les mandó. Y ellos llegaron a adorar a un Dios de metal, olvidando que Dios mismo se les había manifestado, que Dios mismo los había liberado y había pactado con ellos enseñándoles cómo debían vivir. Entonces, en este evento al que le llamamos pacto violado, puesto que no Dios, sino el pueblo rápidamente lo infringió, una señal muy ilustrativa fue el momento en que Moisés baja del monte y deja caer lo que son las tablas de la ley, que eran los 10 mandamientos. Y entonces el pueblo hizo básicamente eso, ¿no? Quebró las leyes de Dios al dejarlas caer de su corazón. Entonces el pacto se vio quebrado. Y cuando nosotros nos encontramos en esta parte de lo que es cuando Moisés baja, un poquito antes, en versículos antes, nos habla de que fue el mismo Aarón el que les había dicho al pueblo de Israel que se le acercaron y que, mira, Moisés no baja y estamos preocupados, ¿no? ¿Qué tal que ya, como que ya se fue y que Dios lo mató o murió allá y nosotros no podemos subir porque tenemos miedo? Entonces, a un Dios al que podamos adorar, ¿no? Y entonces Aarón agarra y en ese momento de ignorancia, yo creo, no sé cómo llamarle, porque Aarón ya era sacerdote, ¿no? Estaba en ese momento ya, más bien era uno de los elegidos en sí en ese momento, todavía no había sucedido del todo lo que iba a empezar a hacer, ¿no? Con el arca y demás. Entonces, o con el tabernáculo, perdón. Entonces estaban todavía en el desierto y en ese momento Aarón le dice, traigan sus joyas, todas las joyas, prácticamente todo lo que sea oro, todo lo que le trajeron o se trajeron ustedes de Egipto y voy a hacerlo, ¿no? Y entonces de ahí es donde él hace o construye lo que ya es el Dios de metal. Entonces, ya acto seguido, por la misericordia de Dios y también al mismo tiempo por la intercesión de un hombre, Dios decide renovar ese pacto, ¿no? Otra vez. Y Dios mostraba su bondad al darles una nueva oportunidad. Otra vez una figura ilustrativa, la podemos ver aquí, de que las nuevas tablas se labraban para inscribir ahí la ley de Dios. Entonces no era difícil de entender, el pacto de Dios consistía principalmente en guardar la ley divina. Pero vemos también que hubo el fracaso del pueblo de Dios en guardar este pacto. Y entonces sabemos que Dios es un Dios sabio, pero al mismo tiempo o al mismo momento que mostraba a él su bondad renovando su pacto con su pueblo infiel, él les daba una enseñanza primordial y es que debían ellos guardarse de la idolatría. Justamente este fue el principal problema de Israel, no solo en tiempos de Moisés, Josué o en la monarquía de Israel,
la historia del pueblo de Dios mostraba esta falencia, ¿no? La idolatría. Y fue un constante tropiezo para ellos, porque ellos sí o sí como que querían ver a ese Dios en ese momento para tener ese tipo de tendencias, ¿no? Porque más adelante igual comenzamos a ver que por mujeres, las mujeres de cierto lugar comenzaron a meterse ellos con estas mujeres, y entonces estas mujeres comenzaron a instarlo a que ellos puedan tener dioses ajenos, porque ellas tenían sus propios dioses. Entonces hacían que estos alaben a estos dioses, ¿no? Y Dios se enoja nuevamente. Entonces, algo práctico llevó Dios a hacer a su pueblo. Dios les ordenó ocuparse de la construcción del tabernáculo a través de ofrendas, la construcción o la hechura de algunos elementos propios de él, y la terapia como tal, dice, fue exitosa, y el pueblo se iba reponiendo de su tropiezo, del tropiezo que habían tenido en el monte Sinaí con el becerro. Entonces, es necesario a veces reconocer que el pueblo había fracasado ante la obligación de guardar el pacto de Dios, pues vemos ahí su humanidad, ¿no? Que tal vez su pasado en Egipto o sencillamente la dureza de su corazón les llevó a fallar, no solo en el relato del Éxodo, sino en el relato del Éxodo, perdón, sino en el relato de muchas etapas de la historia de este pueblo. Entonces la idolatría fue como el problema principal que tenían los israelitas ante todo. Entonces, básicamente, vamos a quedar hasta aquí en esta clase, y la otra clase vamos a empezar ya puntual, Dios mediante, para poder iniciar ya con lo que es la unidad número 3, y entramos a lo que es el libro de Levítico, ¿no? La institución del sacerdocio y consagración de Aarón y sus hijos. Entonces vamos a orar entregando este momento, y que sea Dios guardando de alguna forma todas estas palabras, ¿no? En nuestros corazones. Señor, Padre amado, te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno, porque eres misericordioso, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que sea usted, Señor, haciendo que nosotros podamos, Señor, entender tu palabra a cabalidad, Padre, que podamos, Señor, entender lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra, que podamos, Señor, discernir las escrituras, Señor, y ver qué era lo que pasaba, Padre, por qué sucedían ciertas cosas, que tú nos muestres tu propósito, Señor, en estos libros, Señor, que son de suma importancia, porque nos hablan de la historia de Israel. Padre, bendigo, Señor, a los hermanos que estuvieron el día de hoy, y bendigo también, Señor, a aquellos que no pudieron entrar a la clase. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, espero que les vaya bien. Nos vemos el día miércoles, y ahí ya vamos a ir hablando un poquito más acerca de lo que es el libro de Levíticos. Amén.